¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bueno, hoy quiero que toquemos una cuestión que hubiese parecido impensada en otros tiempos. Pero hoy nos vemos llevados por la necesidad de repensar acerca de temas que, como dije, deberían ser parte del equipaje espiritual de cualquier creyente. ¿Y cuál es este asunto que debiera ser más que conocido? La deidad de Yeshua. El hecho concreto de si Yeshua es Elohim o no lo es. La discusión acerca de la deidad no es un tema menor, pues no solo ha sido motivo de controversias entre distintos grupos religiosos a lo largo de distintas épocas, sino que ha conducido al enfrentamiento directo de distintas corrientes religiosas. Y esto no es un tema acabado, pues en los últimos tiempos han resurgido en el debate, de la mano de apóstatas de la fe, quienes llenos de un inflado intelectualismo abandonaron las creencias más sencillas y puras. Lo que acá discutimos es acerca de si Yeshua tiene la misma naturaleza que Elohim. Ese es el meollo de la cuestión. Pero unido a esto, viene relacionada la cuestión de la sustancia divina, la identidad de Dios en sus tres personas o formas o emanaciones, de acuerdo a la postura que se tome y la posibilidad del ser humano de captar o conocer esa esencia o naturaleza. Discutir y concluir si Yeshua es Elohim no es un tema más en la agenda de estudios religiosos, pues de acuerdo a las conclusiones que obtengamos, será también la relación que generemos con nuestro Creador. No es lo mismo considerar que Yeshua fue solamente un ser divino o con cualidades sobrenaturales, a creer firmemente que es Elohim mismo en la persona, forma o emanación del Hijo. En la definición que se acepte estará incorporada la posibilidad de salvación o no de la persona. Considerar que Yeshua es Elohim no es lo mismo que considerar que Yeshua fue y es alguien con poderes o atributos divinos. ¿Qué diferencia hay entre deidad y divino? Miren, veamos una frase que puede encontrarse en algunos portales y escritos judío-mesiánicos. Consideramos al Mashiach Yeshua como divino. Un nuevo creyente, o quizás un cristiano, que se acercase en forma desprevenida a esta frase, pensará que quienes administran el portal son creyentes, que así como él, consideran a Yeshua como Elohim. Pero esto es solo una apariencia. Veamos por qué. Divino. Esta palabra es un adjetivo y como tal expresa una cualidad que acompaña a un sustantivo. O sea, puede haber un resplandor divino, un escudo divino o un hombre divino. Por eso se puede usar cuando se habla de algo creado por el hombre, que sea primoroso, excelente. Es así que decir que se considera a Yeshua como divino solo está refiriendo que tiene una realidad por fuera de lo natural. Es una cualidad, la misma que puede tener, por ejemplo, la ira divina. En cambio, obsérvese esta diferente frase. Aceptamos y predicamos la deidad de Yeshua. Deidad, a diferencia de divino, que era un adjetivo, deidad es un sustantivo, una palabra que determina la realidad de las cosas. A un sustantivo lo acompañan precisamente los adjetivos. La definición de deidad es ser divino o esencia divina. La diferencia fundamental entre estas dos palabras es que lo divino es un atributo, una cualidad, pero la deidad es Dios mismo, es Elohim mismo, es el ser. Por eso precisamente no es lo mismo decir que Yeshua es divino a decir que Yeshua es la deidad. Para definirnos, Yeshua es Elohim, el Padre es Elohim, el Espíritu Santo, para decirlo en términos castellanos, es Elohim. Los tres son Elohim. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en uno mismo. Ahora bien, ¿qué podemos saber acerca de la naturaleza divina? Lo que podemos saber de cualquier cosa depende de nuestra capacidad de conocer.
Entiendo en el ser humano la capacidad de conocer, o sea, que a través de la razón pueda adquirir sabiduría sobre la naturaleza divina. ¿Esta capacidad se encuentra limitada? Sí, está limitada precisamente por el desarrollo del conocimiento en el ser humano. Tenemos que hablar un poquito de esto, acerca del conocimiento. El conocimiento humano puede dividirse al menos de tres formas básicas. El llamado conocimiento empírico, el cual viene precisamente de una palabra griega, empirikos, que significa que se rige por la experiencia. O sea, será conocimiento empírico el que la persona obtenga por la experiencia de sus sentidos, los cuales le hablan de lo que ve en el mundo, siente, lo que es el calor, el frío, la humedad, lo que significa un espacio vacío, lo que significa algo pesado y todo lo demás. Este conocimiento es muy valioso y se nutre de los años y de las acciones emprendidas a lo largo de la vida. Al conocimiento empírico le sigue el llamado conocimiento filosófico. Este se ha dicho desde siempre que es el obtenido por medio de la reflexión pura, el puro pensar. Pero el conocimiento filosófico se ha visto menguado, ha decaído precisamente con el avance de la ciencia. En tiempos de Aristóteles, la filosofía abarcaba conocimientos tan dispares como la física, la hidráulica, la ética. Bueno, en la Edad Media incluso se separó la física de la teología, todo lo cual era parte de ese llamado conocimiento filosófico. Pero ya en el siglo XX, la filosofía se ha restringido a algunas áreas, tales como la bioética, la epistemología, la ontología, la gnoseología y otras más que no viene al caso estar nombrando. Por otro lado, el que le sigue al conocimiento filosófico es el llamado conocimiento científico. Este lo entendemos como aquel que usa precisamente los mecanismos de la ciencia moderna. ¿Cuáles son estos mecanismos de la ciencia moderna? Son aquellos que obtienen un resultado a partir de métodos científicos como estadísticos, experimentos, todo lo que ustedes conocen acerca de la ciencia. Todos estos conocimientos los recoge y luego de que se ha planteado una hipótesis, busca probar esto. Entonces, hemos dicho que hay un conocimiento empírico, un conocimiento filosófico y un conocimiento científico. Con todo esto, vemos que el desarrollo del conocimiento está limitado, para algunos por el conocimiento empírico, lo que puede aprender a través de la experiencia, para otros por el conocimiento filosófico, aquello que mediante su razonamiento puede alcanzar, y para otros por el conocimiento científico. Los límites, por ejemplo, que la experimentación, la estadística, los conocimientos matemáticos le pueden dar. Ahora bien, el conocimiento de las cosas de Dios, ¿dónde encuentra sus límites? Bueno, para seguir adelante, preferiría recordar lo que se define como conocimiento. Conocer es comprender por medio de la razón la naturaleza de las cosas y las posibles relaciones que se generan. Entonces, preguntémonos, ¿podemos conocer a Dios? O sea, ¿podemos mediante la razón comprender su naturaleza y las relaciones que esa naturaleza genera? Los que creemos en la existencia de Dios, sabemos que existe una realidad espiritual. Esta no es captada directamente por nuestros sentidos, pues estos se encuentran limitados a la función específica para la cual Elohim los creó. Entonces, aquí encontramos una primera limitación, la del conocimiento empírico. Se nos dificulta tener información de Dios por medio de nuestros sentidos. No lo podemos ver, así como no podemos ver a los ángeles que en nuestro entorno se mueven. No los podemos escuchar ni tocar. En contadas ocasiones, a algunas personas en particular les toca poder ver con sus ojos esa realidad espiritual que subyace y que se escapa a nuestros sentidos. Hay quienes han escuchado coros angelicales, quienes han visto ángeles o sentido presencias espirituales negativas, malignas. Pero en líneas generales no es posible captar la realidad espiritual en forma directa por nuestros sentidos. Pero como creemos que todas las cosas han sido creadas para la gloria de Dios, debemos hacernos la pregunta: ¿acaso no dejó el Creador algún indicio de su naturaleza que podamos captar con nuestros sentidos? La respuesta es un sí. Miren, en esto alcanza con que nos dirijamos a Romanos, capítulo 1, versículo 20, el cual dice:
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Obviamente entiendo que es un versículo difícil. Es importante que nos detengamos en el análisis de este versículo, porque la base del conocimiento que el ser humano ha podido tener de Dios se encuentra en esas palabras. En primer lugar, se establece que, además del mundo sensible, el que captamos con nuestros sentidos, existe algo que ellos no pueden captar. Por esto se escribe que las cosas que son aóratos, en lo cual en castellano se translitera pensando en una partícula negativa, la alfa, y la siguiente palabra óratos, que significa visible, o sea, lo que ha sido correctamente traducido como lo no visible, lo aóratos. ¿Y qué es esto que nuestra visión, o sea, nuestros sentidos directamente no pueden captar? Dice el versículo, su eterno poder y deidad. ¿Qué significa poder? Bueno, por supuesto que todos tenemos una idea de lo que esta palabra conlleva, ¿no? Hay muchas posibilidades como palabras que pueden representar la idea. Poder puede ser capacidad, habilidad, fortaleza, etc. En el caso en cuestión, la palabra griega original es dynamis. Podemos dar una explicación etimológica de la palabra, pero voy a dejar que las propias escrituras digan qué significa este poder. Pues una palabra con similar sentido fue usada en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, donde dice, y Elohim, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Este poder, que se nos hace invisible, es precisamente la capacidad que tiene únicamente Dios de transformar la esencia de las cosas, de que algo que no tenía realidad pase a tenerla, de que algo que no existía pase a existir, de algo que había adquirido incluso una realidad cambie y adquiera otra. Esto lo podemos ver en muchas formas y términos. Yeshua, que había muerto, es resucitado por el Padre, o sea, de muerte a vida. Este es un ejemplo notorio. Y el Yeshua, al ser Dios, Elohim, en la persona y emanación de Hijo, también tiene el poder, este dinamis de Dios, de Elohim. También tiene este dinamis. Pues la misma Escritura nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es esto lo que explica que Yeshua haya tenido la capacidad de regenerar el cuerpo muerto de Lázaro. Este poder dinamis es el que hace que algo que no existe, pase a existir. Este es el poder, por ejemplo, que reúne los distintos componentes de algo, los organiza y les da forma y vida. Pensemos por un instante en lo que nos enseñan los primeros versículos de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pensaron alguna vez lo que significan estas palabras? Piensen en una habitación. ¿Puede estar vacía y a la vez desordenada? Imaginemos, por ejemplo, esa habitación donde todos los elementos se encuentran fuera de lugar. Una mesa puesta patas para arriba, sobre estas sillas, el grifo, la canilla arrojando agua contra una pared y cualquier cosa desordenada que se les ocurra. Ahora, por otro lado, imagine la misma habitación, pero sin cosas, vacía. Pensemos ahora en las dos situaciones a la vez. Para que algo esté desordenado, tiene que tener cosas. Pero ¿cómo puede estar desordenado algo que está vacío? O una cosa o la otra. Entonces, ¿por qué Génesis 1:2 dice esto? ¿Por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía? La explicación es que todos los componentes para hacer todas las cosas estaban, pero aún no había llegado el poder, dinamis, ordenador de todas las cosas. Aún las moléculas, los átomos, todo lo que da sustancia a las cosas, no estaban ordenados ¿por quién? Por la palabra, por Adabar, por Hologos. Luego, ese caos primigenio se transformó en orden y las cosas fueron. Ahora se hace más simple entender un pasaje tan difícil como Romanos capítulo 4, versículo 17, donde dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Antes de crear todas las cosas, Él las llama como si ya estuviesen ahí.
Y es ahí donde su poder creador se manifiesta, creando de la nada las cosas que pasan a existir. Entonces, para no perder el hilo conductor del tema, volvamos a la pregunta que nos hicimos hace unos momentos. ¿Acaso no dejó el Creador algún indicio de su naturaleza que nosotros podamos captar con nuestros sentidos? Romanos 1:20 dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El eterno poder y deidad es visto a través de las cosas hechas. Quien se ha detenido a contemplar las maravillas de la creación no puede menos que acceder al eterno poder y deidad, a conocer un poco de la magnificencia, a la increíble complejidad y a la vez sencillez de Elohim. Piensen tan solo en esto, la abeja europea posee 6.300 unidades receptoras de luz, que componen lo que se llama un ojo compuesto. O piensen en el increíble intercambio en la producción de oxígeno que hacen las plantas. Piensen en la complejidad de los cristales que componen ciertas rocas, o el hecho, por ejemplo, de que no se repitan dos copos de nieve. Hay tantas muestras que podría estar hablando o escribir 1.000.000 de páginas, pero todo esto se resume en algo. Si bien el conocimiento empírico, el que se tiene, ¿sí?, a través de la experiencia, está limitado por el alcance de los sentidos, es evidente que el hombre ha podido conocer el poder de Dios y su deidad por medio de las cosas hechas. Teniendo esto en claro, que a través del conocimiento empírico, el que transmite la experiencia, el ser humano pudo conocer el eterno poder y deidad, correspondería que nos preguntemos si es posible, entonces, captar la realidad espiritual a través del conocimiento filosófico, a través de la reflexión.